revelado, CEO padre soltero descubre un amor inesperado con una chica pobre, la transformación que cambiará sus vidas para siempre. Roberto, un CEO exitoso de 40 años, se mueve ágilmente entre las exigencias de su trabajo y el cuidado de su pequeña Valentina, quien a sus 8 años ya ha aprendido a sonreír incluso cuando su padre está ausente. Su vida, rodeada de lujo y riqueza, parece perfecta, pero tras esa fachada se esconde un vacío profundo. A medida que los días pasan, el eco de las risas de su hija se ahoga en el ruido constante de las reuniones y las decisiones empresariales. Una tarde, agobiado por la presión de preparar una cena especial para Valentina, Roberto decide visitar un mercado local. No es el lugar que frecuenta, pero siente que necesita un cambio, un renacer de emociones. Al cruzar las puertas del mercado, es como si un nuevo mundo se abriera ante él. Los colores brillan, los aromas son intensos y la vida palpita en cada rincón. Ana, una madre soltera de 30 años, está justo frente a un puesto de frutas. Con manos que revelan el esfuerzo de su vida, vende piñatas y dulces, mientras su sonrisa ilumina el rostro de quienes la rodean. En un segundo, la mirada de Ana se encuentra con la de Roberto. Todo a su alrededor parece detenerse. En ese instante, el aire se torna espeso, la música de los vendedores se convierte en un suave murmullo, y el bullicio del mercado se desvanece. La conexión es instantánea, como si el destino hubiera decidido jugar a favor de un nuevo capítulo. Con cada palabra intercambiada, Roberto se da cuenta de que Ana, a pesar de las adversidades, irradia una fuerza que jamás había encontrado en su mundo empresarial. Su risa es contagiosa, su esperanza, una chispa que aviva un fuego olvidado en el corazón de Roberto. Pero, mientras las llamas de esa nueva emoción se avivan, también se encienden los miedos. ¿Qué dirán sus amigos adinerados? La aceptación social siempre ha sido su norte, y ahora, ¿qué pasará si esta chispa lo empuja a un camino distinto? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el dilema pesa en el aire. Valentina observa a su padre con aquellos ojos que anhelan amor y atención, y su sonrisa refleja lo que su corazón desea, una familia unida, sin muros ni prejuicios. La alegría que Ana trae a sus vidas es palpable, y el pequeño hogar que alguna vez se sintió vacío, comienza a florecer con esperanza. Sin embargo, la vida de Ana se complica y una crisis inesperada amenaza con separarla de Roberto y su hijo Nico. En el instante en que la música del mercado resuena con aquella canción del pasado, Roberto siente que la balanza entre el miedo y el amor se inclina. Debe elegir, y el tiempo se agota. La tormenta se aproxima mientras sus corazones laten al unísono, preguntándose si el amor podrá superar las barreras que la sociedad y sus propios temores imponen. La decisión crucial está por llegar, y el destino de sus vidas sigue en juego. El día siguiente llegó con un cielo nublado que reflejaba el torbellino de emociones en el pecho de Roberto. Tras el encuentro con Ana, su mundo parecía estar dando vueltas en un torbellino de incertidumbres. Mientras se preparaba para un día igual de ajetreado en la oficina, su mente regresaba constantemente a la risa de Ana, al brillo en sus ojos y a la calidez de su sonrisa. Esa imagen era un faro en su corazón, un destello de algo que nunca había imaginado que podría encontrar. Valentina estaba emocionada por la historia de su papá, ansiosa por escuchar todas las anécdotas del día anterior. Con los ojos cerrados, Roberto revivía la mirada que había compartido con Ana y sonrió al recordar cómo había hecho sentir a su hija. Era justo la chispa que ambos necesitaban. Pero el eco de sus temores lo perseguía. Las expectativas de su mundo eran como prisiones invisibles que lo mantenían atado a una imagen de éxito que ya no le satisfacía. Mientras tanto, en la pequeña casa de Ana, la vida seguía su curso, pero con un peso adicional. La preocupación aumentaba no solo por su situación financiera, sino también pensando en cómo esta nueva conexión con Roberto podría complicar su vida. La idea de permitir que alguien se acercara genuinamente a su mundo, a su hijo,
era aterradora y encantadora al mismo tiempo. Ella sabía que no podía perder de vista la realidad, pero la esperanza de un futuro diferente estaba empezando a florecer en su corazón, cuando el sol se asomó entre las nubes. Forzando una leve sonrisa en los labios de Roberto, decidió hacer algo inesperado. Lleno de determinación, se dirigió al mercado una vez más. Sabía que debía ver a Ana, debía saber si esa chispa compartida era real o simplemente un momento pasajero. Con cada paso que daba, el debate interno crecía. No podía dejar que el miedo a lo que dirían los demás lo detuviera. Sus ojos estaban abiertos a algo nuevo, y a su lado, Valentina deseaba lo mismo. Al entrar al mercado, los colores, sonidos y aromas lo recibieron como viejos amigos. Pero su corazón latía más rápido cuando localizó a Ana en su puesto, con pequeños globos de colores que bailaban al ritmo de una suave brisa. Ana lo vio venir y su rostro se iluminó como un faro de esperanza. Roberto sintió que, a pesar de los miedos que lo rodeaban como sombras, no podía dar marcha atrás. Se acercó, dejando que la conexión fluyera entre ellos una vez más. «Hola, Ana», dijo Roberto, su voz era un susurro entre los murmullos del mercado. «Hola, Roberto», respondió Ana, con una dulzura que acariciaba el aire. «¿Qué te trae de vuelta? No solo quiero comprar piñatas. Quiero conocerte mejor, saber quién eres, y lo que piensas de todo esto», añadió, observando con atención las emociones que danzaban en su mirada. El momento se detuvo. La incertidumbre se hizo palpable, como si el mundo exterior se desvaneciera. Ana entrelazó sus manos nerviosamente pero, en su interior, la valentía comenzaba a ganar terreno. Su vida era un camino lleno de desafíos, pero tal vez, solo tal vez, había espacio para algo más. «Y yo quiero lo mismo», pero Ana dudó, sintiendo que la presión de su propia realidad golpeaba de nuevo. Roberto pudo notar el cambio, la preocupación en su voz. «¿Pero, qué?», inquirió. «Lo que está en juego para todos nosotros, no es fácil. La vida no es un cuento de hadas», dijo con la voz quebrada. Pero antes que pudiera ahondar más, un grito resonó a lo lejos. Una figura apareció, un hombre con un rostro conocido que congeló a Roberto en su lugar. Era Ricardo, un amigo íntimo y exitoso, aquel que siempre le recordaba la importancia de mantener las apariencias. «¿Qué haces aquí, Roberto?», preguntó Ricardo, su mirada interrogativa se detenía en Ana. El corazón de Roberto se detuvo un instante. ¿Qué diría? ¿Cómo podría justificar su presencia allí? La presión de sus expectativas lo envolvió al mismo tiempo que su deseo de seguir adelante lo empujaba al frente. El destino de sus vidas, de sus corazones, aún estaba en juego. ¿Podría el amor vencer al juicio de su mundo? Roberto sintió que el aire se volvía espeso. Ricardo, con su porte seguro y su voz firme, era exactamente la última persona que deseaba encontrar ese día. Era como si una nube oscura se posara sobre su primer momento genuino con Ana. «Estoy aquí para comprar unas cosas», trató de articular, pero las palabras se sentían vacías, casi como si renunciaran a toda autenticidad. «¿Cosas? ¿Tantas cosas que te trajeron a este mercado?». Ricardo arqueó una ceja, su incredulidad era evidente. Ante sus ojos, la escena de Roberto con Ana, un destello de lo que podría ser, se volvía dolorosamente frágil. Ana, percibiendo la tensión, hizo un gesto suave. «Hola, soy Ana», se presentó, su voz tranquila ocultaba un torbellino de emociones. Su mirada se movía entre los dos hombres, tratando de entender la dinámica que se dibujaba en el aire. Ricardo, dándole la espalda a una parte de su amigo, la examinó con curiosidad. «Encantado, Ana. Nunca pensé que Roberto se aventurara en estas partes». La frase sonó como un comentario despectivo, una chispa que encendió el fuego de la incomodidad. Era evidente que Ricardo había dejado caer una bomba, una opinión cargada de desdén, mientras Roberto podía sentir el calor de la tensión que se acumulaba entre ellos tres. «No se trata solo de comprar», Roberto intervino. El impulso de defender a Ana lo llenó con una fuerza que no sabía que poseía. «Estoy interesándome por ella, por su vida». Las palabras salieron más firmes de lo que se había imaginado. «¿Interesándote?». Suena muy poético.
¿Y qué dirías que sepan tus socios de este interés? Ricardo sonrió, pero no lo hacía con calidez. Era el tipo de sonrisa que señalaba peligro, un aviso claro de que el juicio estaba en camino. Ana bajó la cabeza, el brillo de su mirada se había desvanecido. Roberto sintió un tirón en su corazón. Quería protegerla de la mirada del mundo, de la arrogancia de su amigo, pero sentía que el peso de su propia inseguridad lo arrastraba hacia abajo. No necesito que ellos lo sepan, Roberto lanzó, con una firmeza renovada. No al menos hasta que sea el momento adecuado. Se dio cuenta que su voz temblaba, pero no permitiría que la presión de su vida anterior lo aplastara. Ricardo se cruzó de brazos, como si hubiese decidido que observar el espectáculo era más entretenido que intervenir. No lo entiendes. En nuestra sociedad, las conexiones importan, la imagen importa. ¿Qué pasaría si decides volver a casa y ella resulta ser un problema? A veces, es mejor mantener las cosas en su lugar. Su palabra problema resonó en el aire como un eco desgarrador. Roberto sintió que las paredes de su mundo se cerraban a su alrededor. ¿Era eso lo que sentía al mirar a Ana? ¿Una amenaza? No sé qué más necesitas, Ricardo, pero cada día que me dejas decidir por mí mismo es cada día que estoy más feliz, respondió Roberto, sintiéndose pesadamente dividido entre la lealtad y la verdad. Y cuando Ana levantó la mirada, el dolor en sus ojos le perforó el corazón. No tengo un problema, Ricardo. Mi hijo y yo luchamos por sobrevivir, pero eso no significa que no puedo ser parte del mundo de alguien más. ¿Un mundo que incluye a un CEO, una vida llena de glamour y promesas vacías? La voz de Ricardo era tan afilada como una cuchilla. Me haces dudar de mí, de lo que siento, Roberto confesó. La vulnerabilidad se manifestaba, chispeando entre él y Ana como una luz tenue. Ana apartó la mirada, sintiéndose desgarrada. Ella entendía que las decisiones de Roberto tenían repercusiones. Sabía que el mundo de él era diferente, pero nutría algo allí, una esperanza. Roberto sintió la presión en su pecho. Las palabras que estaban a punto de salir de su boca podrían cambiarlo todo. Ana, pero un pensamiento cortante interrumpió su discurso. Un movimiento a lo lejos llamó su atención, el hijo de Ana corrió hacia ella, risueño y despreocupado. El niño no sabía lo que ocurría, su risa resonaba como un canto a la libertad, una promesa de vidas aún no contaminadas por las preocupaciones de los adultos. ¿Por qué no? ¿Lo intentamos? Por él, murmuró Roberto, sintiendo un nuevo sentido de urgencia. Pero antes de que pudiera articular su propuesta, Ricardo ya estaba intercediendo. Espera un segundo. ¿Qué si te digo que eso es un error? Un error que no solo afectará a ti, sino a ella y a su hijo. El mundo de Roberto se tambaleó bajo el peso de las palabras de su amigo mientras el niño se acercaba a ellos. El momento estaba meciéndose al borde, a punto de caer. ¿Podría Roberto arriesgarlo todo por un futuro incierto? El niño llegó corriendo, su risa iluminando el ambiente como un destello de esperanza. Mamá. Mira lo que encontré. A sus pies, un pequeño juguete brillante, rescatado de uno de los tantos puestos del mercado, se convirtió instantáneamente en su mayor tesoro. Ana se agachó, su rostro iluminándose con una sonrisa que, aunque momentánea, logró ahuyentar un poco la tormenta que se cernía sobre ellos. Robbie, el pequeño, se lanzó a sus brazos y Ana lo abrazó con fuerza, como si su amor pudiera protegerlo de todo lo que no comprendía. Roberto, sin poder evitarlo, sintió un nudo en la garganta al observar la conexión entre madre e hijo. Era un vínculo puro, un lazo que desafiaba cualquier tipo de juicio. Sin embargo, la mirada de Ricardo seguía pesándole, como una cadena fría que lo ataba a su vida anterior. A veces creo que estas cosas son lo que realmente importan, murmuró Roberto, más para sí mismo que para los demás. El peso de sus palabras fue como una piedra lanzada al agua, creando ondas que reverberaban en su interior. ¿Te gustaría jugar con él? Ana, aliviada por el cambio de tema, miró a Roberto con una chispa de esperanza. Podría ser divertido. Tal vez él te enseñe a jugar. Me encantaría, respondió Roberto, sin saber si estaba siendo sincero o si buscaba una manera de acercarse a ella, de conectar sin las cargas que venían de su mundo, pero antes de que pudiera avanzar hacia el niño,
Ricardo se interpuso, un muro erguido entre ellos. Eso es lo que no entiendes, Roberto. Ellos no son parte de tu mundo. ¿Qué futuro construirás arrastrando este tipo de relaciones? Cada palabra era un golpe sonoro, un eco del viejo Roberto que aún temía aflorar. Ana frunció el ceño, la tensión regresando a su rostro. ¿Y qué mundo es ese, Ricardo? ¿Uno donde solo importan las apariencias y los beneficios? ¿Qué estás defendiendo exactamente? Roberto sintió que la pelea se desataba de nuevo, pero esta vez, algo en su interior ardía con más fuerza. Era como si el calor de su conexión con Ana hubiera derretido parte de la incertidumbre que lo había mantenido cautivo. No quiero vivir un mundo así. Estoy cansado de vivir en la sombra de lo que se espera de mí. ¿Y eso incluye a Ana y su hijo? ¿Vas a arriesgarlo todo por ellos? Ricardo cuestionó, su mirada astuta y crítica, tratando de desentrañar el verdadero objetivo de su amigo. Es más que un riesgo, Ricardo. Es una oportunidad, contestó, sintiendo que el desafío estaba surgiendo dentro de él. Una oportunidad de ser quien realmente soy, y no el que tú quieres que sea. Las palabras quedaron colgando, pesadas y esperanzadoras. Ana observó, con su corazón latiendo fuerte. No sabía hacia dónde los llevaría esta valentía de Roberto, ni si su vida podría encajar en la suya, pero al menos considerarlo era un gran paso. El niño jugaba a su lado, inmerso en su mundo de imaginación. Era una escena que a Roberto le gustaría capturar, un instante de pureza antes de que el caos regresara. Mientras observaba, un plan empezaba a tomar forma en su mente, una forma de unir sus mundos, aunque se sentía un poco como un castillo de naipes, listo para colapsar. Te ofrezco hablar más de esto, Roberto, dijo Ricardo, incapaz de dejar la lucha. Pero hagámoslo los tres. Solo verás todo desde otra perspectiva. Roberto sintió un escalofrío. ¿Era esa realmente la perspectiva que quería? Justo cuando estaba a punto de responder, sonó el timbre de su teléfono. La vibración lo sacó de su ensueño, marcando una interrupción abrupta. Con la vista fija en la pantalla, su estómago se dio un vuelco. El nombre en la pantalla era inconfundible, Claudia, su exesposa. ¿Y si esta vez se trata de algo serio?, murmuró, sintiendo como el aire volvía a espesar a su alrededor. Mientras miraba fijamente el teléfono, Roberto supo que este llamado podría cambiarlo todo. La pregunta era cómo actuaría. ¿Iba a resolver la situación con Ana y su hijo o dejaría que el pasado lo arrastrara de nuevo? Lo siento, necesito contestar esto, dijo, sintiendo que cada palabra era una renuncia y, al mismo tiempo, un grito de auxilio. La incertidumbre lo rodeaba, como un misterio que ya no podía ignorar. ¿Qué decisiones tomaría en los próximos minutos? Roberto sintió como si el aliento se le atragantara. La pantalla del teléfono parecía brillar como un faro perdido, y su mente intentaba apresuradamente procesar toda la confusión. Claudia, su exesposa, no era un recuerdo fácil de llevar. La rápida sucesión de pensamientos sobre su vida juntos lo inundó, generando un torrente de emociones que se agolpaban en su pecho. ¿Contestar o no?, se preguntó, sintiendo que las miradas de Ana y Ricardo lo presionaban, como si cada segundo fuera una eternidad. Finalmente, su mano se movió de manera casi automática y aceptó la llamada. El eco del primer tono resonó, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Roberto, sonó la voz de Claudia al otro lado de la línea. Su tono era diferente, más suave, una mezcla de nostalgia y temor. Necesitaba hablar contigo. Hay algo importante que tengo que decirte. La sinceridad en su voz lo sorprendió, pero tenía que ser cauto. Claudia, ¿qué es lo que pasa? Estoy en medio de algo inmediatamente, regresó su atención a Ana y Robbie, que miraban con curiosidad y ansiedad. Robbie había dejado de jugar y ahora observaba a su madre, inseguro de lo que estaba sucediendo. Roberto se sintió atrapado entre dos mundos, y la culpa lo invadió. Es sobre nuestra hija, continuó Claudia, interrumpiendo sus pensamientos. Se ha presentado una oportunidad inesperada. Quiero que la conozcas. El tiempo no se detiene, ¿verdad?, pensó Roberto, mientras una explosión de emociones se apoderaba de su ser.
Recordó a la niña que no conoció y que siempre había sido la razón detrás de sus ritmos, de sus decisiones. Pero, ¿realmente estaba preparado para enfrentar eso ahora? ¿Cómo encajaba esa historia en su deseo de ser parte de la vida de Anna y Robbie? «¿Hablas en serio?», logró articular, el horror y la esperanza mezclándose en su voz. «Tú nunca quisiste que me involucrara en su vida». «Lo sé, pero las cosas han cambiado», replicó Claudia, su voz temblando. «Ahora, me he dado cuenta de que necesita a su padre. Y tú necesitas conocerla». Mientras la conversación continuaba, Roberto sintió un escalofrío. Todo lo que había estado tratando de construir con Anna y Robbie podía desmoronarse ante sus ojos. En ese instante, la risa del niño y la calidez de Anna parecieron esfumarse. La tensión aumentaba, y las palabras de Ricardo resonaban en su cabeza. ¿Era realmente posible arriesgarlo todo por lo que sentía por Anna y su hijo? ¿O debería volver a considerar su vínculo con Claudia, aquel pasado que parecía insuperable? Roberto, la voz de Claudia lo sacó de su ensueño. «Piensa en nuestra hija. Tienes que verlo. Estoy dispuesta a hacer que esto funcione. Por ella». El silencio se hizo profundo. Ana había dado un paso atrás, dándole espacio, pero sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. Robbie, unos pasos detrás de ella, miraba hacia su madre, intentando entender por qué la situación había cambiado de repente. Roberto tragó saliva, sintiendo que su decisión podría cambiar el rumbo de varias vidas. ¿Pero estaba listo para asumir la responsabilidad de ser padre de dos niños diferentes? Una pregunta resonó en su mente: ¿puede existir un lugar en mi corazón para dos familias? Justo cuando iba a contestar, el niño rompió el silencio con una inquieta llamada. «Mamá, ¿quién es? ¿Por qué papá parece preocupado?». La inocencia en su voz atravesó todas las barreras que Roberto había intentado erigir. Roberto sintió que el mundo se detenía, con todas las miradas puestas en él. La decisión lo rodeaba, un laberinto de sentimientos donde cada camino llevaba a emociones intensas. Su corazón latía con fuerza y un sudor frío comenzó a caer por su frente. «¿Qué camino tomará?», la voz de Claudia volvió a interrumpir. «Roberto, por favor. Solo necesito saber, ¿vendrás?». Las palabras manaban como un eco, y en su mente resonaban varios caminos. ¿Se atrevería a dejarlo todo por un futuro incierto, o se aferraría a la seguridad de lo que conocía? Roberto cerró los ojos por un momento, enfrentándose a la tormenta que se desataba dentro de él. Lo que pasaría a continuación dependería enteramente de su respuesta. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Roberto sintió que el aire se volvía más denso a medida que todas esas miradas se concentraban en él, cada uno esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. La voz de Claudia resonaba en su mente, como un mantra. «Necesita a su padre». Ana lo miraba con una mezcla de preocupación y cariño. En esos ojos, Roberto detectó un apremio, un deseo de que él se decidiera, pero también un miedo latente de que su decisión pudiera abrir un abismo entre ellos. La incertidumbre lo invadía, como un mar agitado que lo arrastraba en su oleaje. «Roberto, ¿vendrás?», volvió a preguntar Claudia, casi suplicante. La urgencia en su tono le hizo sentir que no solo se jugaba su futuro, sino también el de la niña que nunca llegó a conocer. Un peso enorme recayó sobre sus hombros, y una pequeña parte de él anhelaba estar a su lado. «Claudia», comenzó, pero las palabras se atascaban en su garganta. No podía ignorar la vida que había comenzado a construir con Ana y Robbie. Esa relación era un refugio, un hogar que había comenzado a edificar con esmero y dedicación. Sin embargo, la idea de tener una hija, aunque distante, despertaba un instinto paternal que le resultaba difícil de ignorar. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Robbie de nuevo, su voz inquieta e inocente golpeando una fibra sensible en el corazón de Roberto. Esa mirada de preocupación del niño lo desarmó por completo. Era un recordatorio de su papel, de su responsabilidad y del amor que ya sentía por él. «Roberto, por favor», insistió Claudia. «No puedo hacerlo sola. Necesito que estés a su lado. Te necesita y yo también». El conflicto interior que lo atormentaba era real. Roberto cerró los ojos, pidiendo una respuesta clara que lo guiara.
¿Sería justo para Ana y Robbie involucrarse de repente en una relación de la que no tenían conocimiento? Pero, ¿cómo podría dar la espalda a la oportunidad de ser padre? Una ola de emociones mezcladas se apoderó de él, emoción, dolor, culpa. Si no lo haces, ¿te vas a perdonar algún día?, se preguntó en voz baja, muy sutilmente. Ana, sintiendo su inquietud, se acercó, colocando una mano en su espalda. Su toque cálido fue como un ancla, que lo mantenía firme en ese mar de dudas. Roberto, tú decides lo que crees que es mejor. Te apoyo, sin importar lo que elijas. A medida que aquellas palabras resonaban, algo en él comenzó a calmarse. No estaba solo. Tenía a Ana, quien había estado a su lado a través de las tormentas y luces. Miró a Robbie, con su alegre inocencia, y sintió que el amor los unía más allá de sus complicaciones. ¿Por qué no me dejas conocerla?, fue lo que finalmente salió de sus labios, casi como un susurro. El silencio se volvió palpable, y entonces, la voz de Claudia tembló de emoción. ¿De verdad estás dispuesto a dar ese paso? Ella necesita a alguien como tú, Roberto. La necesidad de una respuesta firme había comenzado a disiparse, aunque las preguntas aún giraban en su mente. ¿Cómo haría espacio en su vida para aquella nueva hija? ¿Y cómo enfrentaría la realidad de ver a Claudia nuevamente después de tanto tiempo? Roberto dio un paso atrás, buscando clarificar sus pensamientos. Necesito tiempo, necesito pensar, murmuró, sintiéndose al borde del abismo. Ana lo miró con comprensión, mientras el rostro de Claudia pasaba por determinación y ansiedad. Las expectativas estaban en el aire, suspendidas como hojas arrastradas por el viento. Mientras la conversación continuaba, la atención se centró en él, esperando su decisión, pero el futuro se veía oscuro y complicado. ¿Podría unirse a esas dos familias sin dejar que su corazón se rompiera en el proceso? Y justo en ese momento, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Una foto de alguien muy familiar con un texto simple: te necesito. Estoy aquí. Roberto sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Las decisiones apenas comenzaban y la nueva realidad se instituyó de golpe. Sin saberlo, acababa de abrir la puerta a un mundo completamente diferente. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que se venía? La intriga comenzaba a crecer, y con cada nuevo giro, parecía que solo estaba en el primer peldaño de una larga escalera. Roberto miró la pantalla de su teléfono, y el mundo alrededor se desvaneció en un vago eco. La imagen revelaba a Laura, su hermana menor, con una gran sonrisa y los ojos llenos de luz. ¿Qué está pasando?, se preguntó, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. A menudo, se olvidaban de las pequeñas cosas que realmente importaban, los momentos simples de felicidad. Laura no sabía nada de su conflicto actual, pero, de alguna manera, su mensaje lo transportó a un lugar donde el amor familiar prevalecía. Esto lo dio una sacudida. Al responder la fotografía con un simple «¿Dónde estás?», Roberto sintió que esa conexión familiar lo intentaba guiar, como una brújula olvidada en un viaje que parecía estar tomando un rumbo incierto. El tic-tac del reloj comenzó a sonar en su mente, impulsándolo a tomar decisiones. La situación con Claudia y la promesa de ser padre de una niña no se desvanecería, debía lidiar con ambos aspectos de su vida. El dilema parecía un rompecabezas de múltiples piezas, donde nada encajaba del todo bien. Decidido, se giró hacia Ana y Robbie, quienes lo observaban con expectación. «Voy a ir a ver a Laura», anunció Roberto, sintiendo como una pequeña chispa de libertad lo invadía. «Necesito un poco de claridad antes de decidir sobre Claudia y la niña». La mirada de Ana se tornó preocupada, pero ella asintió en silencio, mostrando su apoyo. Roberto salió al aire fresco de la tarde, respirando profundamente. Con cada paso hacia su auto, sintió que dejaba atrás una parte de su vida, una que ya no lo definía completamente. Mientras conducía hacia el café donde había quedado con Laura, su mente viajaba por recuerdos pasados, risas, abrazos, ilusiones compartidas. Deseaba que esa conexión fuera suficiente para ayudar a desenredar el nudo en su pecho. Al llegar, notó a su hermana sentada en la esquina, jugando con su cabello y mirando al suelo, mientras esperaba ansiosamente. Cuando levantó la vista y sus ojos encontraron los de él, su expresión se iluminó.
Corrió hacia él y lo abrazó fuertemente. Roberto sintió el amor incondicional que siempre habían compartido y, por un momento, todo lo demás desapareció. Te extrañé, confesó Laura con una sonrisa. Me alegra que hayas venido. La alegría en su voz disipó un poco de la pena que pesaba sobre sus hombros. Sintió que, tal vez, la respuesta a su confusión también lo había llevado aquí. No sabes lo complicado que se ha vuelto todo, respondió Roberto, tomando asiento frente a ella. Mientras le contaba sobre Claudia, la niña y su situación con Ana, vio la reacción de Laura, llena de afecto y entendimiento. Los ojos de su hermana se llenaron de preocupación, pero también de determinación. Roberto, ser padre no es solo cuestión de genética, sino de amor y compromiso, le dijo Laura. No puedes dejar que el miedo decida por ti. Piensa en lo que realmente sientes. ¿Qué deseas? Las palabras de su hermana fueron como un rayo de luz en medio de su tormenta personal. Esa charla lo llevó a reflexionar no solo sobre las decisiones que debía tomar, sino sobre quién era realmente en todo este enredo. La conversación fluyó, y con cada sorbo de café y cada carcajada compartida, el peso que lo agobiaba parecía hacerse un poco más liviano. A medida que la tarde se transformaba en noche, la luz se volvió tenue, y él sabía que ya era tiempo de comenzar a dirigir su vida hacia un lugar donde pudiera considerar la idea de un nuevo comienzo. Pero cuando se despidió de Laura y volvió a entrar al automóvil, un mensaje nuevo iluminó la pantalla de su teléfono. Era de Claudia. ¿Podemos hablar? He recibido noticias que cambian todas las circunstancias. Su corazón se detuvo un instante. El destino estaba jugando sus cartas, y enseguida se dio cuenta de que no podía ignorar el peso de esa conversación. Las decisiones parecían acumularse, y un nuevo giro en su vida estaba a la vuelta de la esquina. Roberto sintió que el aire se volvía más denso de nuevo. Quizás no estaba preparado, pero sabía que debía enfrentarlo. ¿Qué secretos traía Claudia? La curiosidad se disparó, pero también la incertidumbre. De pronto, el caos de su vida se volvió un cuento lleno de sorpresas. ¿Realmente podría manejar lo que se venía? El futuro del que había huido estaba ahora a solo un mensaje de distancia. Con la luz del atardecer proyectando sombras alargadas en el camino, Roberto tomó una profunda respiración y presionó el botón para abrir la puerta de su coche. Esto es necesario, se repitió. No podía dejar que el miedo orquestara su vida. Esa decisión, ya fuera en su mente o en su corazón, tenía que ser de él. Mientras conducía, la brecha entre su vida actual y lo que podría ser parecía un océano inmenso. Los recuerdos de su encuentro con Laura todavía resonaban en su mente, su simple risa y su mirada sabia le brindaban la autoridad necesaria para seguir adelante. El teléfono vibró una vez más al lado de él, como una invitación inquietante. Claudia esperaba. ¿Cuándo nos encontramos? Respondió Roberto finalmente, sintiendo una mezcla de vulnerabilidad y determinación. El compromiso de ser padre lo había aterrado, pero también lo había hecho reflexionar sobre la importancia de afrontar la realidad. Tenía que saber qué era lo que Claudia quería compartir. La cita fue establecida para el día siguiente en un lugar familiar, el parque donde solían pasear de jóvenes, un sitio cargado de emociones y memorias. Mientras pasaban las horas, la ansiedad creció en su pecho. Se preguntaba si Claudia lo llamaría antes. La noche se tornó más oscura, pero su mente estaba llena de luces intermitentes, recuerdos de su relación, momentos felices y otros que desearía borrar. Cuando el sol finalmente se alzó por el horizonte, Roberto decidió dar un paseo antes de la cita. El parque aún estaba vacío, un susurro de calma que contrastaba con su agitación interna. Observó a un grupo de niños jugando en la distancia, corriendo detrás de un balón y riendo sinceramente. Esa felicidad desenfadada lo hizo detenerse un momento, casi deseaba ser parte de ese mundo. Sin preocupaciones. Sin secretos, al llegar la hora de encontrarse con Claudia, su palpitante inquietud lo embargaba. Cada paso hacia el banco donde la esperaría se sentía como una cuenta regresiva de un examen final. Se sentó, sus manos entrelazadas en sus rodillas, sintiendo el frío de la piedra bajo él. Qué tan fuertes serían las palabras que liberarían esa carga, y de repente, la vio. Claudia se acercaba, algo nerviosa,
con esa mirada melancólica que siempre había admirado. A pesar de su inquietud, él notó un destello de determinación en su caminar. Hola, saludó ella con dulzura, y él sintió que algo en el aire cambiado. Hemos estado en caminos tan distintos, ¿no? Roberto comenzó, siendo consciente de su tono. Quería que pudiéramos hablar. Descubrí que no puedo seguir evadiendo esta situación. Claudia tomó asiento frente a él, su expresión clara y sincera. Roberto, he pensado mucho en lo que eso significa acerca de ser padres. Todo se ha trazado de una manera que me asusta. Pero hay algo que sonó en mi mente y corazón que no puedo ignorar. Durante el próximo instante, las palabras que compartieron revelaron una nueva capa de su historia. Claudia se expresó como nunca antes. Hablaba sobre sus esperanzas, temores y un hecho que no había compartido, la situación que había cambiado toda su vida. Un giro inesperado que los involucraba a ambos. Estuve en una situación difícil y creo que si juntos asumimos esta nueva realidad, podríamos encontrar la fortaleza que no sabía que teníamos, dijo ella con una claridad en su voz que lo sorprendió profundamente. Roberto sintió que el aire se evaporaba a su alrededor y la creciente revelación le hizo dudar. La respuesta a su confusión estaba ahora ante él, pero habría un costo. No solo en términos de decisiones, sino de emociones. Esa conversación lo había cambiando de una manera que aún no podía comprender. «¿Estás lista para esto?», musitó, buscando encontrar un camino a seguir. «Lo que hoy eliges puede cambiarlo todo». El silencio se instaló entre ellos, pesado y electrizante. Las decisiones estaban lanzadas al aire, y la incertidumbre pulsante prometía tanto un nuevo comienzo como un abismo aterrador. Pero en sus miradas había algo más, una conexión que podría redefinir lo que entendían como amor y familia. Sin embargo, justo cuando el intercambio parecía encaminarse hacia una resolución, el teléfono de Claudia vibró nuevamente. Su rostro palideció al leer el mensaje, como si una oscuridad repentina hubiera invadido ese instante. «Es de mi madre», susurró. «Necesito atender esto». Roberto sintió que su estómago se retorcía. La pregunta que había resistido parecía más intangible que nunca. ¿Qué noticias traía ese mensaje? Lo peor era que su corazón ya estaba preparado para abrazar la posibilidad de algo nuevo, pero su realidad parecía estar reclamando atención. Mientras Claudia se apartaba para contestar, Roberto tuvo la certeza de que el destino tenía más sorpresas para él. Su mente, una maraña de emociones, buscaba respuestas, y el camino apenas comenzaba a revelarse. ¿Estaba suficientemente listo para lo que vendría? Los segundos se hicieron eternos mientras Roberto miraba a Claudia alejarse. Su figura se desdibujaba entre los arbustos del parque, y sus pensamientos se precipitaban como un torrente descontrolado. Había tanto en juego, la conversación que compartieron había abierto puertas, pero el mensaje de su madre parecía estar cerrándolas de golpe. Roberto trató de concentrarse en las risas de los niños que aún jugaban a lo lejos, pero su mente era un caos. La idea de formar una familia, forjar un camino con Claudia, era dulce pero aterradora. La pregunta que creció en su corazón era si realmente podían enfrentar juntos la nueva realidad que ella había mencionado. Era posible que forjar una vida juntos no solo fuera un sueño, sino también un desafío arrollador. De repente, el sonido del timbre del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Laura. ¿Todo bien? Estoy pensando en ti. Sus palabras lo golpearon como un rayo. La relación con Laura había sido intensa, llena de conexiones profundas e innegables. Pero mientras leía el mensaje, se sintió extraño. Aquella relación había terminado, había aprendido a vivir con esa herida. ¿Qué significaba que ahora, en el medio de todo esto, ella se preocupaba? Sintió su corazón pesar. La verdad era que Laura había sido un capítulo hermoso en su vida, pero Claudia era el presente y, posiblemente, el futuro. Como un espejismo en el desierto, la imagen de Laura comenzaba a desvanecerse al mismo tiempo que se realzaba la figura de Claudia. ¿Pero era suficiente? Cuando Claudia volvió, su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación. «Siento la interrupción», dijo con un leve suspiro, arrugándose un poco en su lugar. «Mi madre está más enferma de lo que pensábamos. Necesitaré estar allí para ella».
Roberto sintió que el peso del mundo caía sobre él. ¿Estás bien?, preguntó, intentando ver más allá de la superficie. Claudia sintió, aunque su mirada decía lo contrario. Era difícil aceptar que la vida podría arrebatarles algo justo cuando estaban en el umbral de una transformación monumental. Lo que quiero decir es, empezó Claudia, sus manos temblorosas rechazando la calma que intentaba proyectar. Aunque mi madre esté pasando por esto, siento que tenemos la oportunidad de hacer algo especial, algo significativo juntos. ¿Significativo? Roberto repitió, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. Esa palabra lo encendió, pero la realidad de la situación hacía que todo resultara incierto. Sí, ella continuó, mirándolo a los ojos. No podemos ser solo un par de padres, Roberto. Debemos ser un equipo. Si decidimos esto, nos apoyaremos mutuamente. La confianza que Claudia mostraba lo conmovió, pero el miedo volvió a asomarse. ¿Y si no funcionamos? ¿Y si nos arriesgamos demasiado? Claudia se acercó, y su mano encontró la de él. La vida nunca es segura, Roberto. Lo sé. Pero siempre podemos decidir caminar juntos, sin importar lo que venga. El aire estaba cargado de emociones, como si ese momento pudiera cambiar el rumbo de todo. Las palabras parecían un pacto, un compromiso implícito en el que ambos se estaban adentrando sin estar completamente seguros de lo que implicaría. De repente, el rayo de luz que iluminaba su conversación se oscureció una vez más. El teléfono de Claudia volvió a vibrar. El rostro de la mujer palideció, y la preocupación cubrió sus facciones. Es de mi madre de nuevo. Debo responder, murmuró, apartándose nuevamente. Roberto sintió que la desesperación crecía en su pecho. Frunció el ceño, su angustia se multiplicaba. Las dudas regresaron, estaba atrapado entre el deber, el deseo y el miedo al fracaso. Cada vez que pensaba que un camino se desvelaba ante ellos, una nueva sombra se interponía entre ellos. Mientras Claudia se alejaba con su teléfono, Roberto sintió que había más que solo decisiones a tomar, había una vida entera llena de incertidumbres esperándolos, y él se preguntaba si realmente estaban listos para enfrentarlas juntos. El parque, que antes le parecía un lugar de esperanza, ahora se convertía en un complejo laberinto de decisiones. Al mirar a su alrededor, la incertidumbre les ahería como una corriente subterránea. Pero en el fondo de su corazón, un rayo de esperanza querida resistió. ¿Estamos destinados a estar juntos, Claudia? ¿O nuestra historia solo es una ilusión que el destino no se atreverá a mostrar? Justo en ese momento, cuando estaba a punto de llamarla, notó algo en su expresión al regresar. Era una noticia grave, y la respuesta que le daría podría cambiar todo. Roberto tomó una profunda respiración, sintiendo que su destino, y el de Claudia, dependía de las palabras que estaban a punto de cruzar sus labios. ¿Sería suficiente para enfrentar lo que se venía o estaban a punto de perderse en la tempestad? Claudia regresó con sus ojos llenos de preocupación, y de inmediato, la atmósfera se tornó densa. Mi mamá está hospitalizada, y necesita que esté con ella, dijo, su voz temblando. La angustia en su mirada hizo que el corazón de Roberto se encogiera. Se dio cuenta de que no solo se trataba de sus decisiones, sino del impacto que tendrían en todos los involucrados. ¿Te vas a ir ahora?, preguntó, sintiendo cómo su propia vulnerabilidad se sumaba a la de ella. Es lo que tengo que hacer. Pero antes, quiero que sepas, todavía hay un camino para nosotros, una oportunidad de construir algo bello. Aunque no quiero presionarte, confesó Claudia, con una mezcla de tristeza y esperanza en el rostro. Roberto sabía que su vida estaba cambiando en ese instante, pero no estaba seguro de cómo encajaba él en todo esto. Mientras la incertidumbre pesaba sobre ellos, un sonido rompió el silencio. Era el mensaje de texto que había estado esperando, era de Ana. La leía y su corazón latía más rápido. Roberto, necesito hablar contigo. Te espero en el mercado. Las palabras parecían llamarlo, como un faro que guiaba su camino perdido. En un instante, supo que debía tomar una decisión. Claudia, tengo que ir a hablar con Ana, dijo con firmeza, sintiendo que su camino estaba en progreso. No puedo seguir con estas dudas. No puedo seguir siendo dos personas en dos mundos diferentes. Claudia lo observó, sin saber qué decir.
Permíteme ser parte de la vida de la niña, continuó Roberto. Si voy a hacer esto, quiero que ella también tenga la oportunidad de conocerme. Quiero ser un padre para ambas, si es que estás dispuesta a que lo hagamos juntos. La expresión de Claudia se iluminó con una mezcla de sorpresa y gratitud. Roberto, si eso es lo que realmente quieres, significa mucho. Roberto sintió que el peso que lo había mantenido cautivo empezaba a desvanecerse. Aún le costaba entender cómo navegar por la complejidad de sus sentimientos, pero sabía que no podía dejar que el miedo dictara su vida. Voy a hablar con Ana, y después iré a ver a tu madre. Quiero hacer esto bien, prometió. Cuando se despidió de Claudia, se sintió ligero, como si se quitara una carga de encima. Mientras caminaba hacia el mercado, cada paso lo llenaba de convicción. La conexión que había compartido con Ana era más allá de lo superficial. Era algo genuino, una promesa de un futuro lleno de amor y felicidad. Al entrar al bullicioso mercado, los colores y sonidos lo envolvieron como un abrazo. Ahí estaba Ana, sonriendo mientras acomodaba sus dulces. Cuando sus ojos se cruzaron, el mundo a su alrededor se desvaneció de nuevo. Roberto, ¿qué te trae por aquí?, ella preguntó, la alegría iluminando su rostro. Él respiró hondo, sintiendo que había llegado a un punto crucial. Ana, necesito hablar contigo. Hay algo importante que debo decirte. Ana frunció el ceño, un indicio de preocupación apareció. ¿Sucede algo malo? No, al contrario. Quiero que sepas que he tomado una decisión. Quiero ser parte de tu vida y la de Robbie, le contestó, sintiendo que la verdad se liberaba de su corazón. Ella parpadeó, asombrada por su declaración. ¿Tú quieres estar con nosotros? Sí. He reconocido lo que siento, lo que quiero. No quiero vivir entre dos mundos ni dejarte atrás. Ya no puedo ignorar lo que mi corazón realmente desea, le dijo, sintiendo como cada palabra resonaba. Ana lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y alegría. Roberto, esto es increíble, dijo, cubriéndose la boca. Y en ese momento, él vio la realidad que siempre habían anhelado. Valentina y Robbie, juntos, compartiendo risas y creciendo como una familia. Todo lo que parecía incierto ahora se transformaba en posibilidad y esperanza. Estoy listo para afrontar lo que venga, dijo Roberto con confianza. Quiero que nuestras familias se unan. De verdad, creo que juntos podemos superarlo todo. En los ojos de Ana brillaba la proyección de un futuro lleno de desafíos y alegría. Y yo también quiero eso. Estoy aquí para lo que necesites. Los dos compartieron una sonrisa, y fue como si todas las complicaciones del pasado se disiparan ante la luz del futuro que estaban a punto de construir juntos. Terminando ese día, Roberto se sintió en paz. Su camino había tomado un giro inesperado, encontrando amor en lugares que nunca hubiera imaginado. Aunque el camino sería complicado y la vida siempre estaría llena de desafíos, conocía la fuerza que poseían juntos, eso era lo que realmente importaba. Este viaje no había sido solo uno de amor y compromiso, sino también de descubrir la belleza de la transformación y la familia. En ese instante, Roberto comprendió que cada elección lo había llevado a este momento, y que lo que deparaba el futuro sería el reflejo de su capacidad para amar y enfrentarlo todo junto a Ana y los niños. Así, mientras la luz del atardecer bañaba el mercado con un cálido resplandor, Roberto sintió que, al final, todo estaba justo donde debería estar. No olvides, amigo, que esta historia toca el corazón de quienes luchan por sus familias y su felicidad. Si te gustó, necesitas suscribirte ahora. No te pierdas nuestras próximas historias que cambiarán vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Comenta cómo te sentiste con este final y qué significó para ti. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagámoslo juntos.